Hola a todas, volvemos a estar aquí con Raquel. Os recuerdo que toda la información de todas las participantes, tanto de la primera como de la segunda edición, estarán en la página web doit.etigals.org y bueno, ahí tendréis el perfil de todas las participantes, dónde las podéis encontrar, sus redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy tenemos a Raquel, como os digo. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí. Yo más encantada todavía de que estés. Cuéntame, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues yo tengo 32 años, soy de Murcia y mi camino ha sido un poco así como raro. Bueno, raro. A lo mejor muchas personas se van a sentir identificadas conmigo. Yo estudié filología inglesa. eh, He vivido muchos años pensando que me había equivocado, pero bueno, ya he intentado interiorizar y asumir que no te equivocas, simplemente pues cada camino es distinto y gracias a eso pues también estoy hoy aquí y he aprendido muchas cosas. Pero sí es verdad que siempre me ha gustado mucho la tecnología y por eso siempre intento un poco animar a la gente que si de verdad le gusta, que no busque otra cosa. Si te gusta eso, te gusta, porque yo empecé a dar vueltas y tal y dije, bueno, no se me dan bien las matemáticas, no sé qué. Bueno, yo estudié mi carrera, me gustaba, pero es verdad que luego a la hora de trabajar no encontré mi sitio porque no quería ser profesora y acabé trabajando en una empresa de logística que al final pues el inglés pues es verdad que te abre muchas puertas pero no era lo que a mí me gustaba, o sea, fueron muchos años y dije, jolín, llevo mucho tiempo muy frustrada porque esto no me llena. Yo tengo la sensación de que soy una persona creativa, ¿no? Y que tengo capacidad de poder hacer más cosas y al final estoy aquí moviendo papeles, hablando por teléfono. Cuando pasa mucho tiempo, pues yo me sentí muy estancada. Dije, yo necesito realizarme como persona y también como profesional y hacer algo que a mí me sirva y que yo lo disfrute. Y bueno, ya estaba bastante triste porque de verdad que no sabía cómo salir de ahí. Y entonces, bueno, tuve la suerte de que en mi caso, encontré un bootcamp que ofrecía la empresa en la que estoy trabajando ahora, pero igualmente yo ya estaba buscando opciones, no sabía si estudiar una ICT, cualquier cosa me valía con tal de poder reencaminar un poco esa idea que yo abandoné cuando estudié bachillerato, que fue cuando me decanté. Yo tenía en la cabeza que tenía que haber hecho una FP de informática y me encabezoné y dije, venga, no vaya a ser que se te dé mal, venga, pues vamos a hacer otra cosa. Y entonces, bueno, lo vi y dije, a por todas. Me costó muchísimo tomar la decisión porque, claro, estamos hablando de que, bueno, tengo 32 años todavía, pero para mí 5 años y medio de trabajo en un sitio era mucho tiempo, es como el mayor tiempo de mi vida laboral y era como, jolín, ¿cómo me dejó esto? Es verdad que tenía un buen sueldo, pero llegó un punto en que todo eso dejó de compensarme. Y dije, bueno, tengo dos opciones, seguir viviendo muy triste y acabar mal o tomar una drástica decisión. Y lo aposté todo y me cambié el año pasado, hace justo ahora en verano y hace un año que me cambié. El bootcamp fue duro porque la curva de aprendizaje fue muy brutal, en mi caso fue Java, y yo ya había estado Es haciendo que algún vaya tela. cursete. Sí, fue un poco heavy. Es verdad que hice algún cursillo yo por mi cuenta de HTML, CSS, un poco por ver de qué iba el tema. Pero claro, cuando entramos con Java dije, ¿esto qué es? O sea, Eso, no le voy a mentir a nadie, fue duro y yo me iba a mi casa por las tardes a cuatro porque decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero a la vez tenía ese gusanillo de yo esto lo tengo que entender. Fui paciente porque todo el mundo lo decía, paciencia, la curva de aprendizaje es dura, no sé cuántas, bueno. Y entonces después de 3 meses que se sintieron como 2 años o como 2 días, fue una mezcla un poco así. Cuando acabó ese periodo ya empecé a trabajar en proyectos, fue cuando vino otra oleada de, madre mía, ¿esto qué es? Porque claro, es lo típico, ¿no? Que estás haciendo cursos y tal y cuando te pones a hacer algo real, de repente vuelves a no entender nada. Pero bueno, es que esto es así. Es una cosa muy bonita, a mí me gusta mucho porque cuando empiezas un proyecto o te cambian a otro, lo que sea, conoces cosas, es como, vale, esto lo he visto, ya sé lo que es, pero por otro lado hay muchas cosas nuevas. O sea, todo ese aburrimiento y frustración que yo fui acumulando en mi otro trabajo, aquí creo que no me va a pasar nunca, porque al final es que es muy dinámico. Está en una cosa, pasa a otra. mm, aprende siempre, es, aprende siempre. sí, sí, O es sea, salir yo de tu entiendo, zona de Raquel. confort, pero brutal. Claro, o sea, es que fíjate, te entiendo mucho. Yo estudié filología hispánica, o sea que me acaba de andar un poco aquí.
entiendo que tuviste que dejar tu trabajo para meterte al bootcamp, o sea, que no podías compaginar las dos cosas, fue a tiempo Claro. completo, lo cual ya es un riesgo para empezar. Eh, pero al margen de que decidieras Java, que ya de entrada no es lo más, de momento, ahora ya los perfiles se están diversificando un poco, ¿no? Pero lo más típico es meterte en cosas, pues lo que has comentado, ¿no? HTML, CSS, que es como una entrada un poco más amable, ¿no? ¿Por qué decidiste meterte en ese bootcamp en concreto a estudiar Java? A ver, la razón principal y la más honesta es que era un bootcamp que yo no tenía que pagar y que me aseguraba trabajar. O sea, era como la empresa necesita gente, vamos a formarla y después vais a trabajar. Entonces, claro, yo vi muchísimos bootcamps de front que me gustaba, bueno, por lo menos a mí me atraía mucho, era una cosa, pues eso, todos lo sabemos, muy visual y tal, y es como lo que más de primera nos puede llamar la atención. Pero claro, eran carísimos. Eh, Al final, bueno, los podía haber compaginado con mi trabajo, pero me hubiera costado mucho también, porque un trabajo de 8 horas diarias, pues en fin, sales con la cabeza también un poco quemada como para meterte en un buscan que también es otra tralla intensa. Entonces, claro, la razón principal fue que yo no tenía que pagar y que me iban a contratar, eso es cierto. Lo que pasa es que es lo que comento, me tuve que bajar muchísimo a empezar un poco de cero en el sentido de que iba a ser junior otra vez en general, es decir, a cobrar un sueldo muy bajito, un sector totalmente nuevo. Es verdad que luego me di cuenta de que lo que yo había aprendido, lo que comentaba al principio, me ha servido muchísimo. Porque mis compañeras, bueno, era un buscan de mujeres, eso sí es verdad. Y mis compañeras, era un grupo un poco diverso, ¿no? Había compañeras más jovencitas, había algunas así un poco como yo, incluso algunos años más que yo. Y eso yo lo noté muchísimo, porque las chicas que venían de la universidad eran como, bien, mi primer trabajo. Y yo era como, bien, qué emoción, mi primer trabajo que me gusta, pero empiezo otra vez, ¿no? Y luego, al principio me dio un poco de cosica por eso, porque era como, jolín, otra vez empezar de cero. Y luego dije, bueno, pero es que toda la experiencia, el bagaje y lo que yo he aprendido me está sirviendo muchísimo. ¿Cómo fueron esas primeras semanas? Porque yo entiendo que a pesar de que cuando decidiste a qué te ibas a dedicar siendo más jovencita, la tecnología era algo que estaba ahí, pero tú no tenías experiencia previa o tenías algún tipo de conocimiento cuando te metiste en el bootcamp o era cero patatero y para adelante. Era prácticamente cero, es verdad que quitando los cursillos que hice de, creo que fue en Free Codecamp, no me acuerdo, de HTML y CSS, yo no sabía mucho de eso. Lo más cercano que había tenido a la hora de trabajar fue, estuve 6 meses antes de este trabajo, estuve 6 meses trabajando en una tienda que había aquí en un centro comercial de Murcia, que era de tecnología, era de móviles, de tablets, de altavoces, no sé cuántas, y es verdad que yo estaba de cara al público vendiendo, pero yo era feliz. O sea, yo recuerdo que a mí me hacía ilusión que cuando venía un montón de gente, y claro, somos un poco tecnófobos, y me llegaba la gente y me decía, nena, ponme el móvil que yo no sé poner aquí el Gmail. Y yo todas esas cosas a mí me gustaba, venga, atrás, que yo te lo pongo, que tal cual, oye, mira, los ajustes, no sé qué. Yo no tenía ni idea porque yo no he configurado nunca, o sea, más allá de la experiencia de usuario, yo no he programado un móvil, pero es verdad que siempre he tenido muchísima intuición, soy como la tecnófila del grupillo y siempre soy la que, ay, Raquel, arréglame esto, ay, que esto, ¿por qué no me va? Se me ha llenado la memoria del móvil, siempre. Y claro, yo creo que en el fondo tengo un poco como esa afinidad a la tecnología, aunque no tenía los conocimientos previos. Pero bueno, lo que tú me comentabas, las primeras semanas fueron durísimas. O sea, yo ahora lo recuerdo con cariño, ¿eh? Pero fueron muy duras a varios niveles, porque claro, a nivel personal yo llegaba mal. Yo las primeras semanas me acuerdo de coger el coche para ir a la oficina, bueno, allí a donde el Buscan era presencial, y yo iba pensando que me estaba equivocando de camino, que ese no era mi camino de ir a trabajar. Me levantaba por la mañana diciendo que estaba desubicadísima, porque era como, no me lo puedo creer que he salido yo de eso. Y luego, Era claro, un llegar sentido. allí era otra movida total. Y luego llegar allí y que el profesor, que era, lo adoro porque fue una persona majísima y paciente y estupenda, se ponía allí a explicar cosas y yo era como, ¿qué está diciendo? De verdad que no entendía nada y era muy frustrante, ¿eh? Porque era como, no puedo entender ni lo más básico, pero bueno, es verdad que tenía una compañera que sí que venía de una rama técnica y que, con la que hice así más amiga y tal, y nos sentábamos juntas y me explicaba muchísimas las cosas y eso yo, para mí fue un apoyo fundamental, ese apoyo que teníamos en clase y tal, eso fue fundamental, eso es verdad. O sea, que fueron 3 meses a saco, de cero a la piscina, y luego cuando acabaron esos 3 meses, que es verdad que es una ventaja
importante que tuvieras trabajo ya al acabar el bootcamp, que sí que lo hemos comentado con los participantes, que la primera oportunidad laboral es la más complicada, ¿no? Meter la patita. Sí. ¿Cómo fue he pasado de no saber nada a traumatizarme con Java, a estar 3 meses y ahora de repente se ha convertido ya en mi profesión porque estoy trabajando de eso? El cambio de estudiar a trabajar, ¿cómo lo viviste? Pues bueno, tuve 2 o 3 semanillas de vacaciones hasta que me asignaron en un proyecto y tal, que me sirvió para relajarme un poco y asentar un poco lo que había aprendido. Y claro, cuando entré, primero me pusieron, bueno, primero y en todo el proyecto estuve trabajando como full stack. O sea, a mí me metieron con Java, Spring Boot, Angular y bases de datos. Claro, Vale. en el bootcamp vimos 2 días de Angular. Y de bases de datos vimos, no sé, también un par de días de sentencias de select from no sé cuántas. Insert, nada, 4 cosas. Y yo cuando llegué allí dije, madre mía, pero si yo no sé hacer nada. O sea, la sensación colectiva era yo no sé hacer nada. Pero tuve una suerte tremendísima, me tocó un equipo fantástico muy pequeñito, éramos 3 o 4 o 5, sí, una cosa, entre 3 y 5, luego se unió otro muchacho. Y era una aplicación que no era muy complicada y además había otra muchacha que había pasado por lo mismo que yo 3 meses antes o 6 meses antes. Entonces ella fue un poco la que me fue guiando a la hora de entrar. Y luego teníamos el tech lead del equipo, que era un muchacho estupendo, bueno, era y es, muy paciente y muy... Había mucha asertividad en el grupo, que es lo que yo más he agradecido, porque en ningún momento me sentí, bueno, sí me sentí tonta muchas veces, pero porque me sentí yo sola tonta, no porque nadie me hiciera sentir tonta. Y me ayudaron un montón todo el tiempo. O sea, fue como, no sabes esto, no pasa nada, te lo explico. O te dejo que te rompas tú y cuando ya lleves bastante rato dándole vueltas y veas que no, te ayudo, porque claro, una cosa es que yo no sepa hacer algo y al final lo saque y otra cosa es que te atasques con algo, ¿no? Y si no lo sé, no lo voy a sacar, pero bueno, ese tiempo de investigación también te sirve, ¿no? Para aprender. Entonces, claro, en mi caso, fue duro, pero no tanto como a lo mejor podría haber sido en otros casos, porque es que tuve muchísima ayuda del equipo y lo que yo he aprendido este año en ese proyecto en el que he estado, mmm, es que es tremendo. Yo decía, jolín, lo que sé. Había días de, ¡buah, soy una máquina! Y había días de, Y al pero día si no sé siguiente, no, nada. soy una mierda. Y al día otra vez. Sí, esto es así, o sea, eso es todos los días igual. Pero sí que es verdad que hay muchos, yo sí que lo he notado de estar en otros sectores, trabajando y tal, que ya no solo a nivel laboral en las empresas, obviamente depende de la empresa, del equipo, pero hay muchísima más colaboración, sino también en las comunidades, eso se nota, ¿no? La comunidad tecnológica es muy potente, online, presencial, en donde estés, o sea, hay bastante gente que te puede ayudar, ¿no? Incluso gente con la que no estás trabajando, ya Mm. trabajando ya te cuento. Pero en general es este año que llevas ya siendo parte de este sector, ¿cómo has visto que te ha cambiado la vida respecto a tu vida laboral anteriormente de esto? ¿Hay cosas buenas, cosas malas, cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos? Bueno, claro, hay un poco de todo, pero es verdad que mi balance es muy positivo, porque claro, como yo estaba tan mal antes de irme, o sea, estaba mal a un nivel, fíjate, te voy a contar una anécdota que me pasó en el equipo. Hacíamos, bueno, nosotros trabajábamos con Agile, ¿no? Y hacíamos nuestras retrospectivas y las planning y todo. Entonces, en mi primera planificación y retrospectiva, que yo llevaba, yo qué sé, 3 días, una semana, porque entré un poco allá a mitad del sprint, y entonces se pusieron entre el equipo pues a ver las horas que le ponían a una cosa, a otra, no sé qué, y dije, y entonces lo hacíamos con una media, ¿no? Todos votábamos en el plan que la hora y hacemos una media. Y dije, bueno, yo voy a observar a ver cómo va esta vaina porque no tengo ni idea. Y entonces, claro, las primeras estimaciones cuestan un poco, ¿no? Porque hasta que no sabes de qué va el tema, pues era como, ay, jolín, pues he votado poco aquí o he votado mucho. Y entonces me preguntaban, oye, pero ¿y tú por qué has votado esto? Digo, no, me he equivocado. Digo, es que no sé. Dice, no, pero explícate porque a lo mejor has votado muchas más horas que nosotros porque algo has pensado que nos puede servir y nosotros no hemos dado cuenta. Y fíjate cómo pensé, wow, mi opinión cuenta. Porque eso antes a lo mejor no me había pasado. O sea, tuve varios clics así que dije, qué feo es sentir que antes no se me escuchaba o que mi opinión no valía o que y ahora soy una persona más del equipo, hay un ambiente respetuoso,
cosas que para la gente son normales, pero cuando vienes de ambientes laborales un poco complejo, por decirlo de una manera sutil, eh, te chocan. Y yo no había sido consciente, a lo mejor hasta que llegó ese momento, de, de, de ese sentimiento que yo tenía, de pensar que no, bueno, a mí me van a dejar ahí aparcar y ya cuando sepa un poco, pues ya sí eso tomarán mi opinión en cuenta. Y eso, claro, me pareció muy triste, pero claro, evidentemente ahora es como un balance muy positivo de he ganado mucho en el sentido de tengo un trabajo donde normalmente te encuentras con personas, normalmente que no siempre, con personas asertivas, con equipos que siempre te van a ayudar, eh, en constante crecimiento, aprendizaje. Yo sobre todo valoro eso, estar todos los días pensando, porque había también días que decía, ¿qué he pensado hoy si no he pensado nada? De hecho, una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé en el Bootcamp es que notaba como que me costaba pensar. Yo notaba mi cerebro poco elástico. Es verdad, se lo decía a mis compañeras, digo, de Atrofiado. verdad que yo no me considero aquí una persona listísima, pero tampoco tonta del todo. Digo, y estoy viendo que no, como que me cuesta. Es verdad que ahora ya me noto muy distinta, me noto mucho más elástica, no más plástica, pero en su día me notaba cartonada y dije, yo no quiero esto. Yo quiero explotar mi creatividad y mi conocimiento y lo que yo pueda aportar. Y eso a lo mejor antes tampoco podía hacerlo. O sea, ahora mismo mi balance es absolutamente positivo. Es verdad que como todavía soy muy junior, pues lo más negativo es el sueldo. No nos vamos a engañar, eso es así. Bueno, Pero pero eso bueno, cambiará. Eso claro, cambiará. esa es la cosa, soy consciente de que eso cambiará y mejorará, pero de verdad que tengo pocas quejas por el momento porque, y soy consciente que tengo mucha suerte, que es lo que comentaba, hay gente que le cuesta mucho encontrar su primer trabajo, hay equipos que, bueno, no son así, no a lo mejor entras en un equipo y nadie te hace caso, sola tampoco aprendes, en fin, te pueden pasar mil cosas y yo mi balance desde luego ha sido muy positivo, estoy súper contenta y cero arrepentida de haber entrado en este sector y cada vez más convencida de que este es mi sitio, que es lo que yo quería, encontrar mi sitio. Eso mola un montón. En esa línea, sí, es verdad, llevas solo un año, que un año da para mucho, también te lo digo, sobre todo cuando es al principio, eso es traumático. eh, o sea, ¿dónde te ves dentro de un par de años o tres? ¿Qué te gustaría aprender? A lo mejor alguna tecnología, ¿con qué te gustaría trabajar? ¿Hacia dónde querías evolucionar ahora que ya estás a tope aquí? Pues ve ahí tengo un poco de conflicto, porque por un lado me gusta lo que estoy aprendiendo, me gusta, además son tecnologías muy nuevas, Spring muy Angular es como lo más demandado del momento, pero por otro lado también me da cuenta de que esto es un cambio constante, que sale una cosa, mañana sale otra, 800 frameworks de lo mismo, y es como, eh, aunque es difícil profundizar en algo porque al final vas tocando distintas cosas. Tampoco me quiero cerrar en ese sentido, es como quiero explorar más allá. Es verdad que me llama la atención, aunque no sé muy bien cómo va, el tema de las aplicaciones móviles, por lo que te comentaba, porque a mí todo esto de los móviles a mí me gustaba mucho. Y claro, el desarrollo web es un poco distinto, pero claro, por un lado es como, ay, esto me gustaría materializarlo en una aplicación. Me encantaría poder verlo en una pantalla móvil, como aplicación, no como web solamente. Entonces, ese mundillo yo creo que al final lo tocaré en algún momento. No sé cómo ni cuándo, pero me llama la atención aprender algo sobre eso. Es que es una de las cosas positivas de aquí, que al final puedes empezar por un lado, acabar en otro sitio. O sea, en mi, por ejemplo, en mi especialidad lo veo mucho, la gente que empieza de desarrollo y acaba en sistemas, o hay gente que empezó en sistemas y acaba desarrollando porque al final le gusta más programar, etcétera, etcétera. O sea que es algo que es la experiencia que tengas te va a valer siempre, pero puedes ir evolucionando, ¿no? No es Sí, una sí, línea sin muchísimo. más en la que no puedes girar a ningún lado y ya acabas y cuando has llegado a un medio jefa ya está, hasta que has llegado, puedes evolucionar mucho. Olin, pues la verdad es que ha sido un camino flipante. Lo único, o sea, una de las cosas que me interesaría saber es que te harías algo diferente. Ahora, bueno, en el ratillo que llevas aquí, que son unos cuantos meses, ¿hubieras hecho algo diferente ahora con la experiencia que has tenido, ya no solo estudiando, sino trabajando? O sea, respecto a, por ejemplo, lo que he estudiado anteriormente y el camino que he llevado, ¿te No, refieres? no, o sea, desde que te metiste, o sea, desde que decidiste que te ibas a meter en Ajá. tecnología, algo que hubieras hecho diferente. O no, o a lo mejor crees que has cogido el camino exactamente como te ha compensado.
En principio, creo que no podía haberlo hecho de manera muy distinta, sobre todo por lo que te decía de meterme a un bootcamp que me hubiera costado un riñón, era una cosa muy improbable. Sí que es verdad que ahora tengo muy en la cabeza que quiero estudiar la FP, porque es como que es verdad que estoy aprendiendo muchísimo y que sé un montón ya, pero mm, es como si realmente me quiero dedicar a esto y este es mi camino, no quiero dejarlo solo ahí, además porque soy un culo inquieto pero tremendo. Entonces, como quiero ampliar, porque ya veo complicado meterme a estudiar la carrera, lo veo muy difícil porque, claro, ya no hay tiempo para eso. Bueno, si me lo planteo a largo plazo, pues bueno, ¿por qué no? En 8 años, pues al igual me la puedo sacar. Pero lo más factible es la FP, y es verdad que le he dado muchísimas vueltas y es como, pues mira, quiero hacerlo. Y si lo hubiera pensado antes, al igual podría haber matriculado ya el año pasado y ya llevaría un curso, pero claro, eso también lo podía haber hecho hace 4 años y hace... Es como, Claro, ya bueno, no lo puedes saber. O sea, aquí el aprendizaje al final no para, ¿no? O sea, aunque estés trabajando, sí, eso es algo que a mí también me pasó de cambiar de sector y meterme en tecnología, que en principio hay muchos sectores que no son este, que no funcionan igual, que una vez que aprendes X, ¿no? Cosas ya, eso te caballo rey, eso te caballo rey. En tecnología es muy diferente, estás aprendiendo todo el rato y estás trabajando y estás evolucionando, con lo cual, mira, no estás metido en el FP, pero has estado trabajando, con lo cual también es un aprendizaje que te llevas, ¿no? Al sí, final. sí, sí, Eh, Así que, vale, no, pero simplemente es curiosidad también porque yo alguna vez también me he planteado meterme en un FP porque no tengo ninguna educación reglada en tecnología y sí que no es la primera vez que sale esa idea de que pensamos que a lo mejor, ¿no? Empezar con las bases ya, ¿no? Como que al principio nos claro. metemos en saco a aprender y tal, y una vez que ya estamos un poco más tranquilas, pues sí que a lo mejor pensar en hacer un FP pues es una buena idea, ¿por qué no? Sí, Ahora y que ya... un poco la sensación esa de, ay, jolín, parece como si me faltara la base, ¿no? Es como, vale, he aprendido mucho, pero a lo mejor hay cosas muy básicas o que no sabes cómo explicar, porque el otro día me preguntaba una compañera como, mira, el otro día me llamaron para una entrevista y me preguntaron esto y yo, ¿y cómo contestaste eso? Digo, porque yo no sabía contestarlo. Dice, ¿cómo no vas a saber? Y se puso a explicarme y le dije, ve, he hecho eso, estoy trabajando con eso y yo no tengo en la cabeza el cómo explicar eso, pero porque no tengo a lo mejor esa base un poco teórica también, ¿no? De lo que estoy haciendo. Es como el que aprende, yo lo digo siempre lo mismo, como el que se va a Londres y aprende a hablar inglés, pero no tiene las bases de la gramática de por qué se construyen así las frases o a la hora de escribir. Lo siento un poco así, es como que de repente, claro, he aprendido el lenguaje, pero he aprendido a hablarlo, por así decirlo, me falta un poco, lo tengo en mente un poco por eso, porque es por eso, por la inquietud de decir, jolín, quiero saber más y quiero saber bien y quiero sentirme segura con los conocimientos que tengo. Pero Es un bueno, punto este interesante mundo, ese. sí, sí, es muy amplio y a colación de lo que decía antes, hay una cosa muy chula que tiene el mundo tecnológico y es que la programación no lo es todo. Me está pasando un poco ahora porque cuando llegamos a veces también nos podemos frustrar un poco con la idea de eh, tengo que programar, tengo que programar, tengo que programar. Y a lo mejor no es lo que más te llena o se te da mejor o barra X. Hay un montón más de cosas que se pueden hacer. De hecho, me está pasando ahora que justo he cambiado de proyecto hace poco y estoy haciendo la mitad de mi tiempo, estoy haciendo análisis funcional, historias de usuario. Mmm, lo bueno que creo, ves, por eso te decía que todo tiene su parte buena y es que al final mi estudio y mi experiencia pues me han dado también una muy buena capacidad analítica a la hora de, hay veces que me siento un poco traductora, ¿no? Yo cuando estaba programando, cuando estaba en el otro proyecto programando y tal, era muy pesada con las historias de usuario, yo las cogía y empezaba. Y llegaba a la reunión y decía, vale, tengo 10 preguntas. Porque claro, yo empezaba, bueno, ¿y esto cómo está escrito así? Y si aquí no está definido esto y lo otro no sé cuántas. Y todo eso, yo creo que me lo ha dado un poco eso, por mi experiencia previa en otros campos, que me hacen un poco tener más visión. Y es verdad que que a mí también me gusta, no nos vamos a engañar, el analizar las cosas y el redactar y no sé cuántas. Entonces ahora estoy explorando un poco esa rama que también me gusta, aunque de momento no tengo ninguna intención de divorciarme del código, porque es como, hoy cuando, pero si eres funcional no puedes ser programadora y es como, vale, sí, en algún momento tendré que... ya me presionan un poco, ¿no? Con lo de escoger un camino y es como, bueno, yo ahora mismo quiero programar. Y cuando me harte, porque tengo la sensación de que la gente llega a un punto en que ya se harta, pues al igual me apetece hacer otra cosa y Pero puede prefiero ser dentro de 20 dedicarme años. exactamente, es como
es como, venga, claro, como se te da bien. Hubo un momento que me rayé un poco porque era como Raquel Análisis, Raquel Análisis. Y dije, bueno, vamos a ver, me estáis queriendo decir que no se me da bien programar. Digo, porque al igual no se me da bien, no es lo mío, yo me estoy cabezonando aquí en una cosa. Y eso fue en una evaluación que tuve, que eso también se agradece mucho, ¿no? Tener de vez en cuando feedback y evaluaciones y tal. Y entonces me dijeron, no, lo que estamos queriendo decir es que también se te da bien y también podrías tirar por esta rama porque también se valora mucho y también hay mucho trabajo y tal y no sé cuántas. Y yo, vale, me quedo más tranquila porque ya estaba pensando, ya me he equivocado, esto no es lo mío, ya. Hasta qué punto también se nos hace dudar un poco, ¿no? Con poca cosa. Porque, en fin, no llevamos la seguridad suficiente por culpa un poco de experiencias pasadas también, ¿no? Y eso me da un poco de rabia, es como, jolín, hasta qué punto no soy yo consciente de lo que soy capaz y de lo que no. Y me dicen cualquier cosa y ya pienso que a lo mejor no se me da bien. Eso Al hay que principio es interiorizarlo así, mucho. al principio es así. El síndrome de impostora es Buah, enorme siempre, va mejorando, no desaparece nunca, por lo menos en mi experiencia, pero sí que con los años, con la experiencia, vas viendo que al final, oye, parecía que no, pero te estás buscando tu propio camino, o sea, ya sin ir más lejos. Quiero decir, de la nada, sí. de cero patatero, aprender a trabajar y encima a abrirte más caminos dentro del sector, o sea que, y eso en un año. Así Sí, que en sí, más. me parece brutal. O sea, si no lo dice en voz alta, a lo mejor ni lo pienso. Y es como, jolín, pero si es que no podía haber hecho más. Es como, todo lo que podía hacer lo he hecho. Y eso a mí me da una satisfacción tremenda. A pesar de las barreras que nos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, en fin, ya lo vemos todos los días en las redes. Con el tema de y vosotras que hacéis ahí, y tú y los buscan son no sé, una mierda y no sé qué, y es como, bueno, déjennos paso, Eh, señores. es una demostración, bueno, las dos somos una demostración que eso no es así y la verdad es que yo sí que creo que el sector está cambiando un poco a Sí, poco, demasiado poco a poco para mi gusto. Eso es verdad, sigue habiendo mucho trabajo por hacer, pero bueno, cada vez somos más y la verdad es que yo me alegro. Una de las cosas positivas que han aportado los bootcamps es esa facilidad de meter a gente como tú, por ejemplo, que en su momento no escogiste este camino de primeras, meterte aquí y que trabajes en cosas que te gustan. O sea, que es algo muy interesante. A mí me gustaría, por último, preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que, imagínate que está en una situación parecida a la tuya hace un año y medio, ¿no? Que ha estudiado una carrera, que ha invertido un tiempo en un camino que pensaba que iba a ser el suyo y que ahora mismo pues está dudando si puede meterse en tecnología sin ningún tipo de base o de background, si piensa, o sea, que no sabe si es factible siquiera. O sea, ¿qué le dirías? ¿Por dónde puede empezar o es posible siquiera? pues lo primero que le diría es que lo de si es factible es un sí rotundo, porque sí que lo es, pero es verdad que hay que tener en cuenta que hay que labrarse un poco el camino, ¿no? Creo que también es muy importante entrar en comunidades de Discord o en Twitter o donde sea, porque somos muchas personas las que nos apoyamos, ¿no? Y nos damos consejos entre nosotras de cómo hacerlo, porque cuando yo empecé el año pasado estaba perdidísima, no tenía ni idea. Y sí que es factible, o sea, si tú en tu interior sabes que la tecnología te gusta y eso está ahí, que quieres hacerlo, no des más vueltas porque es que lo vas a acabar haciendo. Y que nunca es tarde, porque es verdad que yo lo he pensado ahora con 32, pero podía empezar con 40 y tampoco pasa nada, o con 50, porque es como, nunca es tarde para irte a donde te gusta. Eso sí, hay que, pues, eso, hacer un poco de base, ir conociendo un poco qué te puede gustar más y qué te puede gustar menos y no dejar de buscar. Yo para mí lo principal fue decir, no quiero esto, voy a buscar. Me tiré meses dando vueltas a ver qué opción, esto, lo otro, no sé qué, y así fue como encontré el Buscan, que tampoco es que estuviera colgado en todas partes. Es sobre todo, pues eso, buscar y tener el ánimo, ¿no? De decir, quiero hacerlo, pues lo voy a hacer. ¿No va a ser fácil? Pues seguramente no, pero un poco así. Buenísimo consejo. Apoyo completamente. Hay que investigar, hay que ver. El sector es muy amplio. Hay un montón de direcciones que puedes tomar, un montón de formas que puedes escoger para meterte en el sector. Uh -huh. Bootcamps, FPs, autodidacta. O sea, hay mil formas ahora mismo y hay un montón de información online, así que hay que bucear por ahí, por las redes, y encontrar Sí. lo que a ti se te ajuste. Pues hasta aquí, muchísimas gracias, Raquel. Ha sido ha sido emocionante. Es verdad que me gustaría seguirte la pista, a ver si dentro de un tiempo podemos volver a hablar, a ver qué tal, hacia dónde has sido, cómo has evolucionado. Enhorabuena por ese cambio que has hecho, que ha sido brutal. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, Anastasia, me ha hecho muchísima ilusión. Era mi primera vez haciendo una cosa así.
y me hacía mi ilusión, ¿no? Un poco por también, por eso, por ayudar a otras personas que se puedan encontrar en esta situación. Y a mí me encantaría que volviéramos a repetir y me cuentes tú un poco a mí, porque al final es como aquí yo hablando yo de mí. Bueno, pero es que tú eres la protagonista, es lo que es. Sí, sí, pero ya me he picado ahí con lo de la filología hispánica, ahí tenemos, sí, sí, sería Sí, interesante compartir. tenemos cosas en común y nada, yo solo te animo que esta es la primera vez, pero que no sea la última y que hables y que cuentes y que vayas por ahí, que creo que hace falta bastantes mujeres por ahí contando sus movidas y que se nos Sí, ponga cara y que vea que existimos por ahí, así que te animo a sí, que lo sí, hagas. totalmente. Bueno, hasta la próxima. Adiós, gracias.